Datos curiosos. La deuda pública externa fue tomada como pretexto de la ocupación militar. Durante los 8 años de ocupación, se eliminaron escuelas primarias y prohibieron la expedición de títulos. Sentaron las bases para la organización del Estado. Tuvo lugar la creación de la Secretaría de Salud. Se desataron una serie de protestas que culminaron en una gran manifestación frente a la residencia del gobernador. A pesar de la retirada de las tropas de ocupación, la recaudación y uso de los ingresos aduaneros del país siguió en manos norteamericanas. Dentro de las causas económicas está el incumplimiento de los pagos y de la Convención Dominico-Americana del año 1907. También que al imperialismo norteamericano le interesaba modernizar la economía del país, sobre todo construir carreteras para ampliar sus inversiones en la economía de exportación. Esto porque la influencia de Estados Unidos era cada vez mayor en ese rubro, principalmente en la industria azucarera, que con la Guerra Mundial de 1914 a 1918 se había vuelto más rentable debido a la baja producción de azúcar de la remolacha en los países europeos involucrados en el conflicto. Otra causa económica es que las exportaciones totales del país pasaron poco más de $10 millones a casi $59 millones. Esos fueron los años de la llamada danza de los millones. Las exportaciones dominicanas garantizaban el pago de la deuda externa contraída en buena medida con Estados Unidos. Una causa social fue la profunda división de la clase política en la época. Dentro de las causas políticas está el caudillismo, también que en la plena Primera Guerra Mundial Estados Unidos quería también prevenir la influencia de otros imperialismos y fortalecer sus posiciones en América Latina, donde así podría proveerse de alimentos y materia prima, en tanto quería desviar parte de sus recursos para la guerra. También la invasión a Dominicana fue la salida que encontró el imperialismo para imponer el orden que los grupos políticos criollos no lograban establecer. Para el imperialismo, ayer y hoy, la búsqueda de mercados donde invertir y realizar ganancias es vital. Transcurso. El 13 de mayo de 1916, el contraalmirante William Banks obligó al secretario de Guerra de la República Dominicana, Desiderio Arias, quien había ocupado el cargo durante el gobierno de Juan Isidro Jiménez, a abandonar Santo Domingo, bajo la amenaza de realizar un bombardeo naval a la ciudad. Un enfrentamiento mayor ocurrió el 3 de julio en la Barranquita, cuando 80 dominicanos cavaron trincheras en 2 colinas que bloqueaban el paso a Santiago, y mantuvieron el fuego de un solo tiro contra las armas automáticas de los marines, antes de que estos los expulsaran. 3 días después de que Desiderio Arias abandonara el país, un contingente del Cuerpo de los Marines de Estados Unidos desembarcó, y en 2 meses tomó el control de la nación, imponiendo en noviembre de 1916 un gobierno militar bajo el mando del contraalmirante Harry Shepard. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos. Aunque ya en el otoño de 1917 se había producido una primera oleada heraldo, en al menos 14 campamentos militares. Tradicionalmente se ha localizado al paciente cero en Estados Unidos, concretamente en el condado de Haskell, en abril de 1918. Y en algún momento del verano, en ese mismo año, este virus sufrió una mutación, o grupo de mutaciones, que lo transformó en un agente infeccioso letal.
En las consecuencias, dentro del aspecto económico, está la ocupación definitiva de las aduanas y el control de las recaudaciones del fisco, que fueron causas inmediatas de la intervención, pasando luego a los norteamericanos a definir la economía del territorio a partir de sus intereses políticos y comerciales. Una de las primeras medidas que redundarían en realidad a una mejora de la vida económica nacional lo fue la implementación y aplicación de una contabilidad pública, práctica inexistente en el país para ellos, y un factor determinante junto al factor político del desorden de las finanzas nacionales, la corrección administrativa y el incumplimiento con los compromisos del pago de la deuda externa. Igualmente, sobre este renglón, la ocupación se destaca en obras de infraestructuras importantes en la consolidación de su política de dominación en nuestro suelo, como la construcción de carreteras, caminos, hospitales, escuelas, puentes y otras. Estas obras de desarrollo que le ayudaba igualmente en su estrategia de control y seguridad del territorio y los posibles conatos de resistencia que se registrasen. También valga decir que la llegada de los norteamericanos al país privilegia la economía azucarera en el orden de prioridades de la producción nacional, desarrollando esta área de la economía que implicó la importación de mano de obra, sobre todo haitiana, y la construcción de una gran infraestructura en los bateyes, donde residía el personal de control de estos enclaves agroexportadores. En el aspecto social, tenemos que la dominación impactó sobre la vida social y el rechazo de las formas culturales del dominicano. Aunque no fuera un objetivo claro de dominación, de una u otra manera, estas relaciones interétnicas reflejaban la razón del encuentro de estas formas nacionales diferenciadas. Naturalmente que esa presencia influyó en las formas culturales de nuestra vida cotidiana. El lenguaje coloquial, algunas palabras siguen siendo parte del anglicismo nuestro, como parqueo, zafacón, entre otras. Las marchas militares que acompañaban los desfiles de las tropas norteamericanas son aún parte de formas de organización predilectas en la mayoría de los pueblos, como lo son los bastón ballets, que van acompañados de redoblantes, bastón, pasos, acrobacias, entre otras. En el aspecto político está que obviamente la intervención interrumpió la vida soberana de la nación, desarticulando su tejido político, institucional, jurídico y militar. La ocupación militar norteamericana impuso otras reglas de juego que dejaría al país huérfano de su independencia y dinámica libertaria, pasando a ser el territorio norteamericano que condicionaba todo accionar político interno y control absoluto en lo militar y de la seguridad nacional. Datos curiosos. Dentro de las características más notables del gobierno de Horacio Vázquez, se puede mencionar las siguientes. Su gobierno se consideraba como una prolongación de la ocupación militar norteamericana por su influencia que ejercía los Estados Unidos. Todos los programas de fomento y de obras públicas iniciados en el gobierno militar fueron continuados, ampliados o terminados durante este nuevo régimen. Su gobierno se caracterizó por el amplio respeto de las libertades ciudadanas. Las obras públicas, los servicios sanitarios, la educación, la agricultura fueron objeto de la atención del gobierno. Inició nuevas obras de irrigación y de colonización de tierras inexplotadas para aumentar la producción agrícola y hacer al país autosuficiente en algunos renglones básicos del consumo diario. Se fortaleció el desarrollo de la agricultura realizando obras de fomento y de la infraestructura. El gobierno del presidente Vázquez inició el 12 de julio de 1924. Ese mismo día recuperaba el país su soberanía, ya que las tropas de ocupación norteamericana iniciaron su retiro. Medidas políticas.
Durante los 5 años y medio que duró el gobierno de Horacio Vázquez, el país vivió en un ambiente democrático, respetuoso de las libertades públicas y la oposición disfrutó de garantías plenas. Sin embargo, la administración no fue pulcra en el manejo de los fondos del Estado, en torno a los cuales giró la corrupción, el derroche, caos y desorganización. En el ejercicio gubernamental, Horacio dejaba hacer y dejaba pasar, y las características de su gobierno fueron la corrupción, el derroche y el despilfarro. Los negocios deshonestos, las concesiones de trabajo innecesarios a cambio de comisiones lucrativas, la inescrupulosidad y el olvido de los intereses públicos en provecho de la fortuna personal se transformaron en normas administrativas que el presidente conocía pero no controlaba. Muchos fueron los funcionarios que se enriquecieron vertiginosamente y pocas dependencias permanecieron al margen de la deshonestidad. Medidas sociales. El gobierno de Vázquez fue una consecuencia más de la ocupación. Una de sus primeras medidas fue la introducción de modificaciones en la Convención de 1907, provocando que el control financiero de Estados Unidos en la República fuera más largo. Los intelectuales realizan denuncias a través de la prensa y vistas públicas, pero no fueron atendidas, siendo ratificada por el Congreso de 1925. Medidas económicas. El presupuesto nacional se convirtió en cantera para la creación y mantenimiento de cargos innecesarios, tales como secretarías sin cartera, subsecretarios postizos, inspectorías especiales, comisionados, asesores, etc. Los beneficiarios de estos puestos eran los amigos y seguidores del presidente. Estos empleos innecesarios fueron bautizados con el sobrenombre de botellas. Los colaboradores del presidente concertaban de senadores y diputados que secundaban la aprobación de proyectos millonarios para obras que nunca se ejecutaban. Pero esos legisladores reciben un jugoso soborno por su identificación con sus proyectos, cuyas metas y alcances se desconocían. ¿Cómo terminó? En 1903, ante una situación caótica de la economía y la amenaza de la intervención de Estados Unidos, un golpe de Estado derrocó al general Vázquez, quien, luego de varias semanas de combate, renunció a la presidencia del gobierno provisional en abril de 1903.